Heredero Green capítulo 28. Batallas y almuerzo por Yair 72. Advertencia. Final del cap. Algo fuerte. Estaba confundido, muy confundido. Y eso lo hizo enojar. Estaba dolido, muy dolido. Y eso lo hizo enojar más. Había sido atacado por sus parientes. Los parientes habían sido más pequeños y débiles que él, pero habían sido muchos y lo habían lastimado. Los parientes lo obligaron a salir de su territorio, llevándolo hacia donde se elevó la gran bola de fuego en el cielo cuando terminó el tiempo oscuro. ¿Por qué, sin embargo? ¿Por qué los parientes lo habían atacado tan repentinamente? No entendía, no podía comprender nada de eso. Y eso lo enfureció. Durante mucho tiempo, se enfureció. Rompió y arrojó y destrozó todo lo que vio. Pensó que si rompía suficientes cosas, las respuestas a sus preguntas serían respondidas. No lo estaban. Habría continuado furioso, pero sus parientes lo encontraron. Mató a muchos de ellos, pero siguieron viniendo. Sabía que si seguía luchando, eventualmente moriría, vencido por sus innumerables parientes. Así que huyó de nuevo, en dirección a la creciente bola de fuego. Corrió mucho y corrió lejos. Se encontró con más parientes matando a parientes. Ayudó a los parientes que no intentaron atacarlo y juntos mataron a los parientes asesinos, pero sabía que habría más. Obligó a los parientes que no lo atacaron a seguirlo hacia el lugar donde se elevó la bola de fuego. Era el más viejo y grande, sabía más cosas que los no tan viejos, así que lo siguieron. Mientras la manada corría, se encontró con más parientes que luchaban. Muchos intentaron matarlos, pero otros se les unieron. Pronto, la manada se hizo grande, más grande de lo que había sido su antigua manada antes de que ocurriera la locura. Muchos tipos diferentes de parientes componían esta nueva manada, pero ninguno como él, ninguno que pudiera desafiar su derecho a liderar la manada. Siguieron dirigiéndose hacia el lugar donde se elevó la bola de fuego. Lo siguieron sin cuestionar, sin dudar. No sabían nada mejor, todo lo que sabían era que tenían más posibilidades con la manada que solos. Pero sabía mejor, sabía muchas cosas. Lo que no sabía era por qué había sucedido esto. ¿Qué habían hecho para justificar esta matanza? ¿Habían ofendido al Creador que los hizo? ¿Atacaron un lugar que se suponía que no debían atacar? Tal vez accidentalmente habían comido presas que le gustaban al Creador. No podía entender, nada tenía sentido para su pequeña, pero aún mejor que la mente de sus parientes. El mundo estaba patas arriba, y eso lo hizo enojar. Enojado. Enojado. Olía a ira. Olía a ira. Y no solo la ira. Podía oler el odio, la frustración, el miedo, el dolor, tantas emociones deliciosas. Sus parientes también podían olerlos. Gruñeron, chillaron y silbaron de hambre, todos queriendo localizar la fuente de las emociones y comérselas, pero eso les impidió hacerlo. Algo estaba mal. Las emociones se sentían extrañas, fuera de lo común. No se sentían como lo hacían normalmente, se sentían como parientes se sentían, pero también, no como parientes. Parientes, pero no como parientes. Como parientes. Pero no como parientes. Esto fue. Todo tenía sentido. De repente, todo sobre los parientes que matan a los parientes tenía sentido. Esta fue la causa de todo. Este extraño sentimiento de pariente barra no pariente fue la razón por la que los parientes se mataron entre sí. Tenía que ser algún nuevo truco inventado por la presa para luchar contra ella y sus parientes, la manada tenía que estar cerca de ella, y si podían sentirla ahora, entonces solo tenían que estar cerca de ella. Necesitaban romper el truco, evitar que causara confusión y muerte. Si lo destruían, todo volvería a la normalidad. Miró con dureza en la dirección en que el mal presentimiento era más fuerte y determinó que era allí donde estaba. Rugió de rabia, levantándose sobre sus piernas y golpeándose el pecho en anticipación del caos que se avecinaba. Sus parientes vieron esto y soltaron sus propios aullidos y rugidos antes de cargar hacia la fuente del mal presentimiento, todos sabiendo lo que tenían que hacer. Evitaría que la presa usara su truco. Los aplastaría, golpearía y destrozaría a ellos y a su truco. Devolvería la cordura a sus parientes y castigaría a su presa. Por sus parientes y por su maestra oscura. O cero limpia esas manchas de sangre.
Quita esos cuerpos de la vista ahora. Flinch ordenó a los Thralls con impaciencia. El maestro estará aquí pronto y no dejaré que este lugar se vea como un maldito pozo de matanza cuando llegue. Un cuarteto repentino de gritos de uno de los barracones hizo que el esclavo frunciera el ceño irritado. Y alguien silenciará a esos miserables ya. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos que la tortura en este momento. La estación bullía de actividad. Docenas de Thralls se ocuparon de hacer la estación tan presentable como pudieron para la llegada de su amo. Se limpiaron las manchas de sangre, se guardaron los equipos, se limpiaron las armas y las armaduras óseas, se almacenaron los cadáveres a medio comer para su consumo posterior y, como indicó la repentina falta de gritos, los prisioneros extremadamente resistentes quedaron inconscientes. Y dirigiendo todo este esfuerzo desde una estructura de balcón con vista a la torre principal estaba Flinch. Revisó todo desde su gallinero, gritando por el intercomunicador cada vez que veía algo que necesitaba atención o cuando decidía que los Thralls necesitaban alguna motivación. Si esos cadáveres desollados no cuelgan sobre la puerta en 5 minutos, les arrancaré las máscaras y los mataré a golpes. Uno de sus guardias personales soltó un resoplido divertido y mal reprimido ante su amenaza. Una mirada venenosa de ella mató cualquier humor que sintiera instantáneamente y se giró para supervisar los preparativos de la estación para la llegada de su amo. Toda esta expedición había sido una de las cosas más estresantes en toda la vida del esclavo. Al principio fue fácil, despejar la estación de apoyo, acabar con los pueblos de los alrededores, cautivar a cualquiera que pareciera útil. Pero a medida que avanzaban los ataques, más Flinch comenzó a notar la cantidad de rezagados que escapaban de sus ataques, lo que la obligó a enviar partidas de caza a la naturaleza para rastrearlos y matarlos. Es más fácil decirlo que hacerlo. La gente conocía el terreno, sus Thralls no. Colocarían trampas, emboscadas, haciendo todo lo que estuviera a su alcance para estorbar a sus perseguidores. Había perdido decenas de Grimm y más de una docena de Thralls en estas cacerías. Sin embargo, su resistencia solo duró un tiempo. Una vez que Flinch ordenó a Mor y a los 2 Thralls que siempre la seguían que pusieran fin a estas molestias, los rezagados fueron expulsados y masacrados. Si tan solo ese fuera el final de sus problemas. Los técnicos y soldados estacionados en el puesto de avanzada habían demostrado ser extremadamente tercos. Habían intentado no menos de 6 planes de escape y, a pesar de haber sido torturados brutalmente durante semanas, 4 de ellos resistieron. El oeste los cría duro, al parecer. De acuerdo, si no hubieran tenido que prepararse para la inminente llegada de su amo, Flinch se habría complacido en quebrantar a individuos de voluntad tan fuerte. Las aldeas alrededor de Vale rara vez tenían algo que ofrecer que fuera tan desafiante como uno de estos Outliers occidentales, y Flinch disfrutó la oportunidad de probar sus habilidades en víctimas más fuertes. Desafortunadamente, tenían una fecha límite que cumplir, por lo que los negocios tenían prioridad sobre el placer. Flinch estaba a punto de ordenar a los Thralls que trabajaran más rápido cuando un coro de furiosos rugidos resonó desde el este. Todos los Thralls se detuvieron en sus tareas y se volvieron para mirar en la dirección del rugido, al igual que Flinch y sus guardianes. Miró por encima de las paredes desde su balcón, tratando de espiar la fuente del ruido, cuando su vista fue obstruida por lo último que esperaba ver: un Beowulf volador. El lupino Grimm se elevó sobre la pared con la gracia de un ganso aturdido y aterrizó con tanta delicadeza como uno también. El Grimm se sacudió cualquier desorientación que pudiera haber sentido por un impacto tan discordante y procedió a hacer algo que sorprendió y horrorizó a Flinch. Cargó contra los Thralls. Sin estar preparados para una acción tan impensable y no provocada, los Thralls reaccionaron lentamente ante esta nueva amenaza, lo que le dio al Beowulf tiempo suficiente para acercarse al Thrall más cercano y arrancarle la cabeza. Los otros Thralls se apresuraron a vengar a su hermano. Cortaron y pincharon a la bestia con espadas y hachas, mientras los Grimm respondían con garras y colmillos. Sin embargo, Numbers y Aura demostraron ser el factor ganador, y el Beowulf fue derribado rápidamente, solo para que 2 más vinieran volando sobre la pared. Sorprendidos pero ya no aturdidos, los Thralls que empuñaban armas apuntaron con sus armas y abrieron fuego contra el Grimm que se elevaba.
Uno estaba acribillado a balazos, pero el otro aterrizó con heridas leves y cargó contra la multitud de trolls con las garras en alto. Más Beowulfs los siguieron, algunos arrojados como los primeros tres, pero la mayoría había escalado la pared de la estación y ahora saltaban desde las almenas para unirse a la creciente batalla en los terrenos de la estación de abajo. La cacofonía del combate creció constantemente cuando Thrall se enfrentó a Green con una ferocidad igual a la suya. Desde lo alto de su balcón, Flinch observó cómo se desarrollaba todo con horror atónito. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué los Grimm los atacaban? Algo los había llevado aquí. ¿Los había enviado el maestro? ¿Estaban enfermos? ¿Enloquecidos por alguna enfermedad desconocida que los hizo incapaces de distinguir a un amigo de un enemigo? El sonido de la madera astillada y el metal doblado sacó a la esclava de su estupor cuando la puerta se abrió de golpe y una horda de Grimm irrumpió en el complejo. La confusión y el pandemonium reinaron mientras los trolls luchaban contra lo único que no tenían experiencia en la lucha fuera de los recuerdos de sus anfitriones, Grimm. Flinch se volvió hacia sus guardias con pánico en los ojos. «¿Lo que está sucediendo?», ella dijo, más por alguna instintiva esperanza desesperada de que pudieran saber la respuesta que por cualquier suposición lógica de que sabían la razón. Los dos trolls habían sacado sus armas y caminaban hacia el borde del balcón. «No lo sabemos, supervisor», respondió el que había sido Adam Taurus, «pero estos Grimm buscan destruir la estación de apoyo y, por lo tanto, obstaculizar los planes del maestro. No podemos permitir que eso suceda». Luego, los dos saltaron del balcón y se adentraron en el caos de abajo con sus armas levantadas. El que una vez fue Adam Taurus aterrizó sobre la espalda de un bicho raro, su espada perforó el cráneo del Grimm como si estuviera hecho de mantequilla. El troll capturado por Mistress Silver, al que Flinch había llegado a llamar Gore, golpeó el suelo debajo de él con su masa, creando un pequeño cráter de impacto y enviando a varios de los Grimm salvajes por el aire. Mientras los dos se perdían en el cuerpo a cuerpo cada vez mayor, Flinch observó durante varios momentos más antes de que ella también decidiera unirse a la batalla. El esclavo tenía razón. No podían permitir que esta estación cayera, hacerlo sería invitar a la ira de su amo, y Flinch preferiría enfrentarse a esta horda que a su terrible furia. La esclava tomó Budemvor y obediencia de sus fundas antes de seguir el ejemplo de los dos trolls y lanzarse desde el balcón. Mientras caía, Flinch giró y arrojó a Budemvor hacia la barandilla del balcón que acababa de dejar. El látigo en forma de gancho se aferró al metal y detuvo el descenso del esclavo a mitad de la caída. Flinch levantó a obediencia y disparó el arma hacia la horda que corría a través de la puerta abierta mientras también se balanceaba de un lado a otro hasta que sus pies alcanzaron el costado de la pared de la torre de apoyo. Empujándose de la pared con tanta fuerza como pudo, Flinch se impulsó hacia adelante. Budemvor, sintiendo de alguna manera la intención de su ama, soltó la barandilla para que Flinch fuera enviado volando hacia la horda. Flinch aterrizó sobre el cadáver en disolución de una osa que obediencia había matado. Antes de que pudiera recargar su pistola, una docena de Grimm cargaron contra la esclava, con la intención de matarla. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de representar una amenaza. Con un movimiento de su muñeca, Flinch los empujó a un lado con Budemvor. El gancho del látigo Grimm cortó sus pieles negras, como si estuvieran hechas de tela. Un momento comprado, Flinch aprovechó la oportunidad para recargar obediencia. Quitando los ojos del enemigo por solo unos segundos, Flinch clavó dos cargadores nuevos en la pistola y la puso en marcha. El dolor inundó su cuerpo, y de repente todo lo que pudo ver fue el cielo sobre ella. Flinch golpeó el suelo con un patín antes de ponerse de pie. Se sacudió el mareo que acompañó al golpe inesperado y lanzó una mirada al responsable. El Grimm que estaba parado en la entrada era casi del tamaño de los monos macho de Mistress, sin embargo, donde su Grimm tenía la cabeza y las patas traseras de un bovino, esta bestia no. Tenía el rostro de un gran gorila de montaña, aunque mucho más monstruoso de lo que podría ser la bestia original. Cicatrices y heridas cubrían su cuerpo, mostrando tanto la resistencia como la edad del Grimm. Gritó y golpeó su pecho en desafío antes de cargar hacia Flinch. El esclavo disparó varias ráfagas al bruto, pero este se encogió de hombros como si fueran picaduras de mosquitos y siguió acercándose.
Justo antes de que la bestia la alcanzara, Flinch rodó fuera de su camino, causando que el Grim tropezara y patinara hasta detenerse 2 docenas de metros detrás de ella. Con el Grim de espaldas a ella, Flinch activó su apariencia. Su visión adquirió un tinte amarillo cuando sus ojos escanearon a la bestia en busca de debilidad. Casi al instante, identificó las vulnerables articulaciones de los codos y las rodillas de la bestia y su espalda ligeramente blindada. Sabiendo que sus armas no eran adecuadas para golpes precisos contra las pequeñas articulaciones de los Grim, Flinch decidió concentrar sus esfuerzos en la espalda de la criatura. Descartó su semblanza y el mundo volvió a sus matices naturales justo cuando la bestia se volvió para mirarla de nuevo. El Grim la miró con sus ojos pequeños y llenos de odio, y ella le devolvió la mirada con igual rencor hasta que sus ojos se desviaron hacia una forma que se acercaba rápidamente por su derecha. Justo cuando la bestia se disponía a cargar contra Flinch una vez más, la forma de Armor con placas blancas chocó con el simio. El Grim más pequeño se aferró al costado derecho de la bestia más grande y hundió sus dientes en el grueso cuello del mono. El salvaje rugió de dolor y arrancó Armor de su hombro y golpeó al Grim mayor contra el suelo con una fuerza tremenda. Luego levantó ambos brazos por encima de su cabeza para dar el golpe mortal, pero Flinch no lo permitió. Justo cuando la bestia intentaba acabar con el Beowulf, Flinch lo golpeó con Budenvor. Con un chasquido como un trueno, el látigo cortó la cara del Grim, arrancando carne y hueso más rápido de lo que podía procesarse visualmente. El dolor punzante del látigo hizo que el simio Grim tropezara hacia atrás, cubriendo su rostro herido con sus enormes puños mientras rugía de dolor. Al percibir una oportunidad, Armor se levantó y reanudó su ataque contra el feroz Grim. Flinch hizo un gesto para ayudar al anciano Grim, pero cuando levantó su pistola para dispararle, recordó que el simio Grim no era el único presente salvaje. No hubo advertencia cuando el asqueroso se estrelló contra ella por detrás. El Grim empujó a Flinch con fuerza contra el suelo, usando una de sus poderosas piernas para mantener al esclavo inmovilizado. Flinch luchó y se retorció bajo el peso del Grim, tratando de liberarse. Podía sentir el cálido aliento del asqueroso en la nuca, oler la carne podrida de su última comida alojada entre sus dientes. Le siseó, casi triunfante, y luego, nada. La mandíbula del asqueroso no se cerró sobre su cabeza, no la aplastó bajo su peso, no hizo nada. De hecho, su agarre se sentía como si se hubiera aligerado. Sin dejar pasar esta oportunidad, Flinch intentó una vez más liberarse del asqueroso. No ofreció resistencia y la esclava logró librarse de su agarre. Flinch se puso de pie y se volvió hacia el Grim, listo para matarlo en ese mismo momento, pero no lo hizo cuando lo vio. El asqueroso parecía congelado. No, más como paralizado. Parecía que estaba tratando de moverse, pero una fuerza invisible lo mantuvo en su lugar. Flinch habría pensado más en esto, si no se hubiera dado cuenta de repente del silencio mortal que se había vuelto. Miró a su alrededor y se sorprendió por lo que vio. Cada uno de los Grim salvajes había sido congelado en su lugar, al igual que el que la había inmovilizado. Todos estaban petrificados en una variedad de poses diferentes, golpeando, corriendo, rugiendo, preparándose para saltar y muchas más, eran estatuas en un jardín. Los únicos Grim que no parecían afectados eran los Thralls y Armor. Todavía podían moverse libremente, pero por alguna razón no tomaron ninguna medida contra el indefenso Grim, aparte de alejarse de su alcance. También todos miraban hacia el este expectantes, casi como si esperaran algo. Flinch dejó que su mirada siguiera la de los Thrall y vio lo que todos se habían detenido a mirar. Un gigante nunca más, solo y volando hacia ellos, y el esclavo lo supo. No sabía cómo ni por qué lo sabía, pero lo sabía. Podía sentirlo ahora, como las yemas de los dedos rozando los bordes de su mente. El maestro estuvo aquí. O las suposiciones del Overlord habían demostrado ser ciertas una vez más. Como sospechaba, la estación de apoyo había sido atacada por el Grim del usurpador. Había sentido la rabia y la ira nacidas del conflicto entre sus Thralls y el falso Grim, y su intensidad se agudizaba a medida que se acercaba. Podía sentir a los Thralls morir, sentir que sus máscaras se disolvían y volvían a él para ser rehechas en momentos posteriores. Podía sentir a Flinch, su propia rabia y miedo destacándose en el fango de furia instintiva generada por los Thralls y Grim. Estaba luchando, eso se podía ver por su pánico.
Flinch luchaba contra una imitación de que sus emociones le decían que acabaría con ella. El Overlord no permitiría eso. Flinch era su esclavo, su posesión, su hacer con él como mejor le pareciera, su matar o no matar. No dejaría que algo tan deplorable como una imitación de Grimm matara a su esclavo. Alcanzando con su mente, el Overlord extendiendo su espíritu exigente en dirección a la estación con un solo comando. Quédate quieto, el efecto fue instantáneo. Sus mentes débiles y simples no tenían ninguna posibilidad contra el terrible poder de la mente del Overlord y se detuvieron en seco. No ofrecieron nada que pudiera contarse como resistencia y el Overlord fácilmente mantuvo su control sobre ellos. De hecho, la cantidad de fuerza de voluntad requerida para mantener quietas estas burlas era casi insultante en su minuciosidad. Incluso los más viejos de ellos poseían una voluntad no más fuerte que la de un sabueso. Estos Grimm eran extremadamente jóvenes o el usurpador era más débil de lo que había pensado originalmente. El Overlord esperaba que fuera la última de esas dos opciones, ya que haría que lidiar con el usurpador fuera mucho más fácil ya que las criaturas que poseían una voluntad tan mezquina serían controladas por un maestro igualmente débil de voluntad. Mientras sostenía las imitaciones en su lugar, la estación apareció a la vista. Una solitaria torre de metal bordeando un mar verde por un lado y montañas por el otro. A medida que el cuervo se acercaba, el Overlord pudo distinguir formas en blanco y negro alrededor de la torre. Muchos permanecieron inmóviles, congelados en una multitud de posturas, pero otros no estaban tan confinados y se movían alrededor de las formas congeladas con precaución. Mientras escaneaba el suelo alrededor de la torre, el Overlord no vio espacio lo suficientemente grande para que el gran cuervo se posara. Tendría que aterrizar el cuervo más lejos, pero no deseaba perder un tiempo valioso buscando un sitio para aterrizar. Entonces, para ahorrar tiempo, el Overlord ordenó al cuervo que volara bajo sobre la estación y, mientras se elevaba unos metros por encima de las paredes de la estación, el Overlord desmontó. Aterrizó con los pies por delante encima de uno de los Grimm paralizados, destrozando la columna vertebral de la criatura y enviando una columna de polvo mientras su peso descendente empujaba violentamente a la ahora muerta bestia al suelo. El cuerpo de la criatura se evaporó por completo antes de que la nube de polvo se asentara, dejando solo el cráter poco profundo creado por el aterrizaje del Overlord. El polvo se disipó y reveló al esclavo del Overlord parado a solo unos metros de él. Flinch tenía una expresión de alivio en su rostro, pero su alivio estaba mezclado con sentimientos de confusión y miedo. No ignoraba lo que provocaba estas emociones. Flinch aún no se había enterado de la existencia del usurpador o sus imitaciones. Por lo que sabía, estos Grimm que habían atacado la estación eran las bestias del Overlord. Necesitaba iluminar a su esclava sobre la situación actual, aclarar su confusión y, el hilo de pensamiento del Overlord se detuvo cuando notó algo detrás de Flinch. Estaba parado a unos 6 metros del esclavo, congelado con sus enormes brazos levantados sobre su pequeña cabeza. Heridas frescas y viejas cicatrices cubrían su cuerpo densamente musculoso, siendo lo más obvio de la colección el profundo corte que le corría por la cara. Pero lo que llamó la atención del Overlord sobre el Grimm fue que no reconocía su raza. Vio las cualidades de los monos toro de su hija, pero era demasiado pequeño y mucho menos blindado que la creación de Silver. Era algo desconocido, un Grimm que el Overlord no conocía. Y eso solo significaba una cosa. El Overlord salió del cráter donde estaba y se dirigió hacia este desconocido Grimm. Flinch rápidamente se apartó de su camino cuando pasó junto a ella, el esclavo queriendo desesperadamente preguntar qué estaba pasando pero sabiendo que no estaba de humor para responder preguntas. A medida que se acercaba, invocó un arma en su puño enguantado, una acción de intención tan obvia que sacó a los Thralls de su estupor y los hizo avanzar hacia las otras imitaciones con sus propias armas levantadas. Vio que la bestia temblaba ahora, tratando de liberarse de su influencia y defenderse de la amenaza que se aproximaba. Fue un intento inútil, el control mental del Overlord sobre la criatura era absoluto. Podría ser el engendro del usurpador, pero seguía siendo un Grimm, y todos los Grimm obedecían la voluntad del Overlord. Y para estos Grimm, eso exigirá que mueran. Con un poderoso golpe, el Overlord descargó su masa sobre la cabeza del simio Grimm.
El golpe aplastó a la bestia en un cráter de pasta ennegrecida con dos brazos enormes, que sobresalían como un par de cañas de agua deformadas en un estanque. Cuando el charco negro se evaporó y volvió al usurpador, los sonidos de las cuchillas cortando la carne y las armas disparando lo alertaron de que los Thralls realizaban ejecuciones similares con el resto de los falsos Grimm. En cuestión de segundos, todos los Grimm que no eran de la sangre del Overlord fueron asesinados y la estación de apoyo quedó asegurada una vez más. Maestro. La voz de Flinch hizo que el Overlord mirara hacia abajo, hacia su esclavo. Dustling todavía estaba visiblemente conmocionado por toda la prueba, pero afortunadamente no al grado de histérica. Kuke, no, mía, gruñó, señalando el cráter que alguna vez fue el simio Grimm con su masa. No, es de Silver. La esclava miró hacia donde señalaba el Overlord con ojos confundidos que se abrieron de par en par con comprensión mientras procesaba lo que estaba implicando. Su mirada se disparó hacia su maestro, hay otro. Ella chilló pero no terminó, el peso de la verdad le robó la voz. El Overlord solo asintió a Flinch, una acción que casi envió a la esclava de rodillas. Se las arregló para estabilizarse usando el antiguo sabueso que siempre la seguía, aferrándose a un segmento de armadura a lo largo de su brazo. ¿Qué significa esto? Flinch preguntó en voz baja, casi asombrado. ¿Qué significará esto para tu conquista del oeste? Su mensaje más importante dicho, el Overlord no deseaba gruñir la respuesta. En cambio, lo transmitió a través de uno de los Thralls cercanos. El oeste será conquistado, pero primero debe ser limpiado. Comenzó. El Thrall repitió los pensamientos en voz alta segundos después de escucharlos. La existencia de estas imitaciones no será tolerada. Su erradicación debe tener prioridad sobre las incursiones en caravanas y nidos. Los Dustlings pueden esperar, estarán demasiado ocupados lidiando con las consecuencias del ataque a su nido del este como para representar algún tipo de amenaza para nosotros. El Overlord continuó con su larga explicación, su orador Thrall pronunciando las palabras con excelente claridad. A medida que llegaba al final, la enorme sombra del gran cuervo volaba sobre sus cabezas antes de que el Grimm aviar aterrizara en el patio menos concurrido con una fuerza estremecedora. Has cumplido tu propósito aquí, Flinch. Ahora regresarás conmigo a Gulch. El Overlord se dirigió al Grimm en el que había viajado hasta aquí. Designa a un líder entre los esclavos para que ocupe tu puesto aquí. Una vez hecho esto, partiremos hacia Gulch. Detiene su paso cuando siente el hilo de un miedo incierto proveniente de su esclavo. ¿Qué es? La mirada de la esclava pasó del Thrall que hablaba al Overlord cuando se hizo la pregunta, una expresión de extraña ansiedad estropeó sus rasgos. Mi maestro, comenzó vacilante. ¿Qué pasa con mis Thralls? ¿Qué pasa con Armor? ¿Qué será de ellos? La mirada implacable del Overlord atravesó a su esclava, haciéndola estremecerse y moverse nerviosamente. Nos seguirán en uno de los transportes hasta aquí. Se lo dijo, intrigada por la oleada de alivio que la inundó. Ahora ve. Realiza tus tareas y regresa aquí para partir. Flinch le hizo una rápida reverencia al Overlord antes de salir corriendo para encontrar un Thrall suficiente para asumir su cargo de controladora de este lugar. Mientras su esclavo hacía esto, el Overlord invocó una docena de cuervos, reflejos en miniatura del enorme Grimm que esperaba ser montado. En cada uno, plantó la orden de advertir a todos los Grimm con los que se cruzaran del Grimm con el ojo marcado y matarlos en cuanto los vieran. Luego los arrojó hacia el oeste, enviándolos en la dirección en la que necesitaba que viajaran. Un gruñido mecánico alerta al Overlord sobre la preparación de los dos Thralls de Flinch. Miró en su dirección y vio una máquina de 4 ruedas que salía de su lugar de descanso. Se dirigió hacia la puerta este, y el Overlord vio a los dos Thralls que a Flinch le gustaban tanto sentados en sus asientos delanteros, mientras el sabueso acorazado permanecía en el área de almacenamiento trasera del vehículo. Pasaron varios minutos antes de que Flinch regresara. Corrió a toda prisa hacia el Overlord cuando se volvió para montar el gran cuervo. Observó impasible cómo el esclavo trepaba tras él, tomando posición detrás de él. Con sus dos jinetes asegurados sobre su espalda, el cuervo desplegó sus alas y con un gran grito comenzó su ascenso en el aire. Sus enormes alas aletearon ruidosamente mientras lo hacía, enviando ráfagas de viento y polvo que golpearon a los Thralls cercanos.
El cuervo siguió subiendo más hacia el cielo hasta que estuvo muy por encima de los muros de la estación. Luego se dirigió hacia el este a toda velocidad, respondiendo al deseo de prisa de su amo. El séquito de Flinch lo siguió desde abajo en su propio transporte, pero el Overlord no les prestó atención. Silenciosamente, sin palabras, amo y esclavo volaron de regreso a Green Gulch donde Silver y Pup ya habían regresado y estarían esperando allí para saludarlos. Y una vez que estuviera seguro de que su heredero estaba a salvo, el Overlord planearía la eliminación de esta amenaza a la herencia de su hija. Y soltaría todo el poder de los Grimm sobre él. O Silver no podía dejar de sonreír. Sabía que no debería estarlo, ya que era muy inapropiado dados los eventos recientes, sin embargo, eran estos mismos eventos los que eran la fuente de la felicidad actual del heredero. Hace varios días, ese cuervo llegó al nido en ruinas con un mensaje premonitorio de su padre, ordenándole que regresara a Gulch de inmediato por su propia seguridad. Había descubierto la existencia de una nueva amenaza para ellos, pero no explicó cuál era realmente esta amenaza, solo que aquellos que portaban el ojo falso debían ser asesinados. Solo un día después de recibir el mensaje, Silver se dio cuenta de que su padre se refería a los Grimm, que tenían marcas desconocidas para ella. El hecho de que hubiera otro ser por ahí además de ella o su padre capaz de crear a Grimm era motivo de gran preocupación, especialmente porque todos parecían ser copias del Grimm de su padre. Que este advenedizo desconocido pudiera copiar las razas Grimm existentes era inquietante, tanto por lo absolutamente incorrecto como por el hecho de que Silver no tenía idea de cómo era posible tal hazaña. No hace falta decir que inmediatamente ordenó que todos los Grimm con el ojo falso en las ruinas fueran perseguidos y asesinados por sus Trolls y Chompers. En su mayoría estaban en la superficie, por lo que Silver era libre de dejar que su Grimm se ocupara de ellos mientras ella y los Trolls perseguían a los Beastlings restantes. Oh, qué divertido había sido. Eso era lo que tenía Silver sonriendo tanto. Terminando finalmente con esta maldita alianza. La heredera se había deleitado con la oportunidad de finalmente acabar con esos malditos Beastlings desde que su padre la envió a este lugar para desfilar en la piel de una marioneta Grimm. La matanza inicial había sido breve pero sangrienta. Trolls y Chompers se volvieron contra los Beastlings más rápido de lo que sus mentes mortales podían comprender. Decenas de ellos fueron masacrados en los primeros momentos de la traición, incluso más fueron cautivados, los pocos que sobrevivieron huyeron más profundamente en el nido subterráneo en ruinas, donde fueron perseguidos por sus antiguos hermanos y la propia Silver. Las cacerías aún continuaban. Los Trolls y los Chompers aún acechaban por los caminos laberínticos del nido oculto en busca de cualquier presa, ya fuera una bestia o un falso Grimm. De vez en cuando, Silver escuchaba disparos, gritos y rugidos haciendo eco en algún lugar del nido. No les prestó atención, su sed de sangre se había saciado al final del tercer día y había asuntos más importantes que atender. Silver caminó por las calles agrietadas del nido con un salto notable en su paso. Con la alianza destrozada y todas las bestias cautivadas, muertas o próximas a morir, la heredera ya no tenía que preocuparse por el secreto y podía vagar libremente por las ruinas a su antojo. Eso no quiere decir que arrojó la precaución por completo al viento. Mantuvo su capucha puesta en todo momento y siempre estaba lista para zambullirse hacia la sombra más cercana en cualquier momento en caso de que surgieran problemas. También fue seguida por los dos Grimm más peligrosos presentes en las ruinas, ambos más que capaces de destripar a cualquier Beastling lo suficientemente tonto como para intentar atacar al heredero. Pup y el títere Siren siguieron de cerca a Silver mientras viajaba por la calle. Manchas oscuras mancharon la máscara y el hocico de ambos Grimm. Al igual que Silver, ambos Grimm habían participado en la matanza y la caza. Comieron hasta saciarse de carne de bestia, y la sangre de aquellos a quienes devoraron aún se adhería a sus platos. Mientras los tres caminaban, se cruzaron con Trolls y Chompers que realizaban sus tareas habituales. Los Trolls se detenían monetariamente cuando Silver pasaba junto a ellos, asintiendo con respeto al heredero antes de regresar a su trabajo mientras los masticadores simplemente la seguían con su mirada sin ojos. Silver no hizo ningún movimiento para reconocer estos gestos, y continuó sin una sola mirada hacia las criaturas que le presentaban sus respetos. Pronto, la heredera y sus tutores llegaron a su primer destino.
La serpiente de metal descansaba inmóvil sobre sus orugas mientras Tralls se afanaba a lo largo de su longitud. El cuerpo de la máquina había sufrido un rápido cambio superficial después de la traición. Espinas metálicas irregulares sobresalían de sus bordes superiores como las púas del lomo de un mamut, y unas fauces de acero gruñendo habían sido soldadas al azar en el frente de la serpiente. Los fetiches de los rostros salvajes de Grimm y las formas crueles cubrían su piel de metal y se añadían más a lo largo de su largo cuerpo. A medida que se realizaban estas modificaciones a la serpiente de metal, su interior se llenaba con todo tipo de suministros y armas. Gigantes de metal, modificados cosméticamente de manera similar a la serpiente, se cargaron en los segmentos abiertos de la serpiente o ayudaron a preparar el artilugio para el propósito previsto. Las máquinas Dustling transportaban objetos grandes y pesados a los 5 segmentos traseros de la serpiente, colocándolos dentro de los compartimentos con mucho cuidado. Los esclavos que estaban de pie se pusieron a trabajar en los objetos tan pronto como los gigantes los soltaron, revisándolos y haciendo ajustes cuando encontraban algo irregular. Este nivel de diligencia era algo que era necesario para que los Tralls trabajaran en estos objetos, ya que cada uno tenía la capacidad de incinerar todo en un radio de 50 metros en una instancia. Eran explosivos. Bombas y la serpiente de metal se estaba llenando con docenas de ellos. A pesar de su completo y absoluto odio por la criatura Cinder, Silver tuvo que admitir, aunque nunca abiertamente, que el plan de Dustling era inteligente. Usar la serpiente de metal como ariete para crear una abertura en el lugar que los Dustlings menos esperarían y desatar hordas de Grimm en el centro del nido fue tan astuto como ambicioso, más aún considerando lo que Cinder había planeado después de la agresión. Fiel a su palabra, Dustling Roman Torchwick le dijo a Silver todo lo que sabía sobre los planes de Cinder. Él le dijo que este ataque nunca tuvo la intención de tener éxito, solo invocar la paranoia y colocar a Roman en la celda de detención de uno de los grandes pájaros de metal que se cernían sobre el nido. Explicó que debía esperar allí hasta que Cinder hiciera algo que atraería a los Grimm, por lo que Roman saldría de su celda, tomaría el control de cualquier ave de metal en la que estuviera, destruiría el resto y forzaría a los golems de hierro de los Dustlings para masacrar a sus creadores, sembrando el terror y atrayendo aún más Grimm. Decir que Silver estaba celoso del engaño de Cinder sería quedarse corto. Estaba absolutamente furiosa porque no había pensado en este plan ella misma. Ella era la heredera Grimm, una terrible criatura de gran astucia y poder, y había sido burlada por un repugnante Dustling. Sin embargo, Silver se animó por el hecho de que el plan completo de Cinder no se llevaría a cabo. El asalto al nido tendría éxito. Grimm y Tralls saldrían de debajo de los pies de los Dustlings, matarían a todos los que se encontraran ante ellos con garras, espadas y balas, golpearían a los pájaros de metal del cielo y destrozarían a sus tripulaciones. La guarida de los cazadores quedaría reducida a escombros, sus guerreros torturados y cautivados, obligados a servir a aquellos con los que una vez lucharon. El nido del este caería, y Silver Rose, hija y heredera del Overlord de todos los Grimm, sería quien lo derribaría. La idea de tal destrucción hizo que la heredera se sintiera mareada por dentro, tuvo que reprimir el impulso de chillar de emoción. Por supuesto, si solo hubiera Tralls y Grimm a su alrededor, habría chillado de alegría, pero no eran los únicos que estaban cerca de ella. Había otro regalo. Silver escudriñó la multitud de Tralls hasta que vio la cabeza cubierta por el sombrero de Roman Torchwick supervisando los preparativos. Caminó hacia él, en silencio. Dustling estaba preocupado con su tarea asignada y no se dio cuenta de que Silver se acercaba detrás de él. Una sonrisa traviesa se deslizó en el rostro del heredero. Sin hacer ruido, arrojó sus garras, agarró a Dustling por los hombros y lo arrastró hasta su nivel. «Hola, Roman». Silver le susurró al oído con una alegre amenaza, lo que provocó que el hombre se pusiera rígido con un miedo apenas contenido. Roman trató de tartamudear una respuesta, pero las palabras se cortaron cuando Silver lo giró y lo soltó de los hombros. El movimiento desequilibró al Dustling, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas. Roman se frotó la cabeza con una mueca medio escondida debajo de su sombrero antes de mirar hacia arriba para ver al heredero mirándolo desde lo alto de una pila de cajas cercana. 3 días de ser perseguido a través de las ruinas de un nido de polvorientos no habían sido amables con el ladrón de polvorientos.
Su cabello naranja estaba despeinado y sucio, su brillo anterior había desaparecido. Su ropa estaba rasgada y manchada, su abrigo una vez blanco ahora estaba manchado con el tono gris claro del polvo. Dos largas líneas de costras corrían por el lado izquierdo de su cara cubierta de mugre, puestas allí por Silver durante su interrogatorio. Cuando se volvió, reació a responder sus preguntas. La decepcionó un poco que él hubiera sido tan cooperativo con ella. Silver había querido torturarlo para sacarle los secretos. Había torturado a decenas de Dustlings por diversión, pero nunca para aprender cosas. Quería probar su garra en él, determinar cuántos cortes le tomó a un polvoriento hablar en comparación con cuántos les tomó gritar. Pero Román prácticamente no había ofrecido resistencia. Todo lo que hizo Silver fue rascarse un poco la cara y le contó todo. Por supuesto, supuso que era mejor de esta manera ya que ahorraba una cantidad significativa de tiempo, pero eso no significaba que estuviera completamente feliz por eso. Entonces, naturalmente, Silver dejó que su disgusto con la sumisión de Román conocida por el ladrón le clavara repetidamente las garras en la espalda de una manera dolorosa pero no fatal. Sin embargo, podría haber sido un poco descuidada, haberse cortado un nervio o algo así porque el ladrón no podía caminar sin encorvar la espalda ahora. Pero eso no fue ni aquí ni allá. Oye, jefe, chilló Román, sin moverse de su lugar en el suelo. Ay, algo que quisieras. Silver sonrió debajo de su capucha y asintió, luego se deslizó hacia abajo de su posición. Ven conmigo, ordenó, sin siquiera molestarse en esperar su respuesta antes de alejarse. El Dustling rápidamente hizo lo que se le ordenó y se alineó entre Pup y Siren. Pero Silver no lo quería detrás de ella. Ella deseaba hablar con él. Con un rápido gesto de su garra izquierda, Silver hizo señas al Dustling a su lado. No debe haberlo entendido, al menos no de inmediato. Se necesitó un gruñido de Pup para que el macho se moviera hacia el lado de Silver. ¿Cómo van los preparativos? Silver pregunta después de un momento. ¿Todavía estamos a tiempo? Sí. De hecho, estamos adelantados en el cronograma, respondió con vacilación presente en cada palabra, claramente temeroso de que su próxima palabra pudiera ser la última en caso de ofenderla. Esos lobos rojos tuyos realmente han acelerado las cosas. Ellos, Trals, Román. Llámalos Trals. Silver interrumpió. No los menosprecies usando algún título creado por presas asustadas y cobardes. Los llamarás por lo que son y nada más. Si había algo que Silver odiaba de los Dustlings, era su insufrible tendencia a nombrar a sus depredadores. Entendió que no sabían los verdaderos nombres de los Grimm que los perseguían, pero al menos podían adivinarlos en lugar de pensar en tonterías. Honestamente, Java Colmillo, Beowulf, Quintaijitu, Nevermore. Era como si estuvieran tratando de ser inteligentes en lugar de prácticos. ¿Alguno de ellos sabía pronunciar siquiera la mitad de esos nombres? Estúpidas criaturas. Silver se aseguraría de vencer esa mentalidad absurda de Román después de que cayera el nido, si demostraba ser lo suficientemente confiable como para convertirse en su esclavo. Ve bien, reconoció el ladrón Dustling. Los Trals casi han terminado de manipular el tren. Todo debería estar listo para mañana por la noche. Excelente. Silver comentó, su sonrisa escondida entre las sombras de su capucha. Ya lo había sospechado, pero escucharlo le dio al heredero un nivel de satisfacción que dudaba en dejar pasar. ¿Y Cinder? ¿Estás seguro de que ella y sus dos mascotas estarán allí durante el ataque? Silver giró la cabeza para mirarlo, vio su vacilación y sintió su miedo. No, exactamente, admitió cuidadosamente. Cinder mantuvo todo sobre la base de la necesidad de saberlo. Solo me contó mi parte en todo esto, pero, Neo, hizo una pausa y Silver saboreó su dolor y tristeza. Neo me dijo que todavía estaban en Vale antes de que nos fuéramos, así que es muy probable que no se hayan ido. Silver mantuvo sus ojos en Dustling un poco más antes de volver su mirada hacia adelante. Estamos aquí. Anunció en voz alta, abandonando la conversación a favor de su objetivo original del día. Habían llegado frente a una de las muchas estructuras en ruinas que llenaban esta caverna. Era bastante pequeño en comparación con las torres que lo rodeaban, y un cartel colgante que representaba algún tipo de producto alimenticio traicionaba el pasado de este edificio como un restaurante Dustling.
vio una columna de humo que escapaba por un agujero en su techo y el olor a carne cocinada llenó su nariz. Su aroma era delicioso, e incluso Román parecía seducido por el olor, si las olfateadas excesivamente fuertes que hizo eran un indicador. ¿Qué es ese olor?, preguntó con una voz sorprendentemente melancólica. Es por eso que te he traído aquí, respondió Silver. Has sido obediente, Román. Has respondido a mis preguntas con sinceridad y has continuado siendo útil en esta operación nuestra. Y como todos saben, un buen esclavo como tú merece una recompensa por su servicio. Silver sintió la irritación de Dustin por ser llamado esclavo, aunque sabiamente mantuvo la boca cerrada. Por lo tanto, hice que uno de los Trolls preparara una comida de calidad impresionante para que tú y yo disfrutemos este día. Supuse que disfrutarías de algo más que las sobras que has estado comiendo últimamente, ¿me equivoqué al suponer tal? Levantó los ojos hacia Dustin, desafiándolo en silencio a objetar su generosidad. Como ella esperaba, no lo hizo. No, dijo rápidamente, agitando las manos mientras hablaba. Estabas muerto en el dinero. Me encantaría tener algo de comida caliente, especialmente cuando huele tan bien. Silver sonrió bajo su capucha y asintió. Ella y Román entraron al edificio en ruinas, dejando a Pup y Siren afuera esperando que terminaran. El interior del edificio estaba apenas menos deslipidado que el exterior. Todas las lámparas del techo estaban muertas y más de la mitad se habían caído al suelo. Muchas de las mesas y sillas estaban esparcidas por el piso, algunas rotas y otras no, con tanto polvo y telarañas cubriéndolas que Silver no pudo distinguir su color original. Pero en el centro de la habitación había una brecha en la oscuridad y el polvo. Una simple mesa de madera y 2 sillas a juego, cada mueble libre de polvo o suciedad. Encima de la mesa había 2 candelabros de plata que iluminaban el espacio con una luz tenue pero distinta. Silver se acercó a la mesa y se dirigió tranquilamente a uno de los 2 asientos antes de sentarse en él. Román no se movió para unirse a ella de inmediato. Más bien, miró al heredero con una expresión llena de sospecha e inquietud. Todavía poseía una pizca de desafío al parecer. Silver extendió su garra hacia el ladrón y con una lentitud deliberada le hizo señas para que se acercara con un solo dígito. Ese simple gesto le recordó a Dustin su situación y rápidamente tomó su lugar en el lado opuesto a ella. Se sentaron allí, esperando en silencio que llegara la comida prometida de Román. No tuvieron que esperar mucho. Solo unos minutos después de tomar asiento, la puerta que conducía a la sección de cocina del edificio se abrió y un Troll con un delantal manchado de sangre salió con una gran bandeja cubierta. El olor era ahora más fuerte, lo suficiente como para que el heredero pudiera separar el olor de la carne del de las especias y salsas en las que el Troll la había marinado. Muchos de ellos eran exóticos y extraños para el heredero, solo pudo identificar 2 de ellos. Sal y pimienta, el resto le eran desconocidos. Sin saberlo no, la comida olía maravillosamente, mucho mejor que cualquier cosa que Flinch hubiera hecho. Por supuesto, la esclava había sido tomada por su conocimiento de Dusty Aura, no por sus habilidades culinarias, por no decir que no era una cocinera adecuada. Sin embargo, este Troll había sido el mejor chef en su nido, según sus recuerdos. Había reinado indiscutible durante años antes de que un ataque de Grimm lo enviara corriendo a uno de los 4 grandes nidos, donde enfrentó la animosidad por su herencia de bestias. Una cosa llevó a la otra y, bueno, eso ya no importaba, ¿o sí? Silver y Román observaron cómo el cocinero Troll dejaba la bandeja entre ellos. Entonces, con cierto grado de dramatismo, el Troll quitó la tapa y reveló 2 placas de metal, cada una con un grueso corte de carne. De nuevo, a Silver se le hizo agua la boca. Los cortes de carne habían sido cocinados a un tono pálido perfecto con solo un toque de rosa en sus centros y habían sido rociados con una salsa de olor delicioso y espolvoreados con una variedad de especias. Un solo trozo de champiñón estaba en medio de ambos bistecs, rodeado por un halo de hierbas silvestres. Silver se lamió los labios debajo de la capucha, ansiosa por probar el trabajo de Troll. Dejó los platos frente a sus 2 patrones, seguidos de un par de servilletas para ellos 2 y un juego de cubiertos para Román. Con su tarea completa, el Troll inclinó la cabeza hacia Silver y dejó a los 2 con su comida. Román miró el plato frente a él con una expresión atónita.
Su mirada viajó hasta encontrarse con la de Silver, esperando que ella hiciera algo. Silver inclinó la cabeza hacia Román. Adelante, Román, le dijo. Esta es tu recompensa. Es justo que des el primer bocado. El rostro de Rom adoptó una expresión que Silver no pudo ubicar, una especie de nerviosa gratitud, luego tomó el cuchillo y el tenedor que le proporcionaron y cortó un trozo. Se metió el trozo en la boca y lo masticó lentamente, saboreando su sabor y textura antes de tragarlo e ir a por otro trozo. Silver lo vio comer el siguiente trozo antes de concentrarse en su propio bistec. Al no necesitar los utensilios de Dustlin, Silver cortó su carne con sus garras, usando una para cortar el bistec con sorprendente delicadeza mientras otra la mantenía en su lugar. Mientras se llevaba el trozo de carne a la boca, notó los ojos de Román en ella y el miedo persistente que emanaba de él. Si las circunstancias hubieran sido un poco diferentes, Silver podría haberse tomado el tiempo para dirigirse a Román antes de tomar un bocado de su comida, para burlarse y asustar al esclavo y beber profundamente de su terror. Pero por una vez, a Silver no le importó infundir miedo en los corazones de Dustlings. Esta comida tuvo prioridad sobre eso. Silver había postergado esto durante demasiado tiempo. Se colocó el trozo de carne en la boca. El sabor fue lo primero que la golpeó. Era algo parecido al jabalí que a veces cazaba, pero era mucho más dulce y estaba cubierto de especias y salsa que complementaban y realzaban el sabor más allá de sus expectativas. Empezó a masticar. Era tan increíblemente tierno, y cada bocado enviaba explosiones de sabor a lo largo de su lengua. Silver cerró los ojos para disfrutar mejor el sabor, moviendo el trozo de carne en su boca, dándole vueltas una y otra vez con la lengua. Un sonido de placer emanó de su garganta mientras hacía esto, y sintió que el miedo de Román se disipaba. Cuando Silver finalmente tragó la pieza, lo hizo casi de mala gana. Rápidamente se cortó otra rebanada de carne y una vez más experimentó la delicia de la carne. El sonido del metal chocando contra el metal le hizo saber que Román había vuelto a comer, cortando su propio bistec con el cuchillo y el tenedor. Los dos continuaron comiendo en silencio, ambos contentos de disfrutar su comida. Cuando finalmente terminaron, todo lo que quedó en sus platos fue un charco poco profundo de salsa marrón. Román se recostó en su silla y suspiró satisfecho. Eso fue lo mejor que he probado en semanas. Dijo sin una pizca de vacilación. Aparentemente, una buena comida hizo que Dustlings olvidara su compañía actual, incluso cuando dicha compañía podría destriparlos con un simple movimiento de muñeca. Lo admito, esto ciertamente ha superado mis expectativas, agregó Silver con aprobación, ahora sé por qué los Thralls anhelan tanto esta carne. Román soltó un resoplido divertido, es por eso que nunca los había visto comer antes. Todos estaban preocupados de que alguien viniera y les quitara el cerdo. Ante esas palabras, Silver sonrió maliciosamente bajo su capucha. ¿Cerdo?, preguntó con una voz de falsa inocencia. Esto no es cerdo. El rostro de Román se retorció con confusión. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que era cerdo. Puede que sea un ladrón, pero he tenido una buena cantidad de platos elegantes en mi vida y definitivamente fue lomo de cerdo. Silver no pudo contener la risita provocada por su negación inconsciente, era simplemente demasiado gracioso. Oh, te aseguro, Román Torchwick, lo que acabamos de disfrutar definitivamente no fue carne de cerdo. La ignorancia todavía estropeaba las facciones del Dustling. Bueno, ¿qué fue entonces? Déjame hacerte una pregunta, Román, comenzó Silver, inclinándose hacia adelante en su asiento y haciendo que Román retrocediera. Su miedo volvió con el movimiento cuando salió de su éxtasis inducido por la comida y recordó quién estaba sentada frente a él y qué era capaz de hacerle. ¿A dónde fueron todos los cadáveres de Beastling? Parpadeó ante la pregunta. ¿Qué significa eso? Sabes que muchos Beastlings han sido asesinados en los últimos días, pero no has visto ningún cuerpo, ¿verdad? Silver interrumpió, sentándose de su asiento y acercándose a Román. ¿Cómo puede ser eso, Román? ¿Cómo es que no has visto a ningún Beastling muerto? ¿Qué pasó con todos ellos? Se inclinó hacia adelante y justo en el oído de Dustling susurró. ¿Qué le pasó a tu amigo Neo? Lentamente, perezosamente, la mente de Dustling procesó sus palabras.
Un repentino pico de horror provocó una sonrisa en el rostro de Silver cuando el ladrón finalmente comenzó a comprender las implicaciones de su pregunta. Su respiración se atascó en su garganta, sus ojos se abultaron en sus cuencas y su rostro se puso pálido como la muerte mientras su mirada temblorosa se arrastraba hacia su plato vacío. No, susurró Román, el disgusto aterrorizado claramente en su voz baja. No, no, yo no, oh, Dios, no. Silver dio un paso atrás cuando Dustin trató de alejarse de la mesa, olvidando que se había sentado. La silla cayó hacia atrás, llevándose a Román con ella, pero estaba demasiado atrapado en su repugnancia horrorizada como para preocuparse. No, 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 no. Oh, Dios mío, no. Se apartó de la mesa hasta que su espalda quedó presionada contra la pared del edificio. Yo no, el mantra de negación de Dustin fue interrumpido de repente cuando vació el contenido de su estómago en el suelo. Oh, pero lo hiciste, Román Torchwick, corrigió Silver cuando el Dustin dejó de vomitar. Te comiste a Neo. La devoraste como un lobo hambriento. Y lo disfrutaste la dulzura de su carne, saboreaste cada bocado que tomaste. No. No, no lo hice. No lo hice. El polvoriento se tapó los oídos con las manos mientras gritaba su negación, como si las palabras fueran dolorosas de escuchar. Pero lo hiciste, Román. Silver disparó de vuelta, con alegría divertida clara en su voz. Se inclinó hacia adelante y apartó las manos del Dustin de sus orejas, sin importarle la sangre que fluía desde donde sus garras cortaron su carne. Te comiste a Neo, repitió con una sonrisa llena de colmillos. Te la comiste y lo hiciste con una sonrisa en tu rostro. Los ojos esmeralda de Dustin miraron el vacío negro de la capucha de Silver, buscando algo a lo que fijarse. ¿Por qué? Tartamudeó. ¿Por qué harías esto? Silver no pudo evitarlo cuando escuchó esa pregunta, se rió. No fue tan burlón o intimidante como probablemente debería haber sido, dada la situación. Era genuino en su naturaleza, nacido de la verdadera diversión más que del deseo de infundir miedo. ¿Por qué? Silver logró decir a través de su alegría, solo para ser superada por otra ola de risitas. No es tan obvio, Román. El polvoriento no le respondió, estaba demasiado abrumado por el horror, pero Silver se lo tomó como permiso para responder a su propia pregunta. Lo hice porque quería. Porque ya no te necesito intacto para lograr lo que nos hemos propuesto. Con un pensamiento, llamó a la sirena para que entrara al edificio. El Grim se deslizó a través de la puerta, sus mandíbulas moviéndose con anticipación mientras observaba a la criatura rota que yacía ante su ama. Llévenlo a la cabeza del tren. Silver ordenó el Grim en voz alta para que Román pudiera escucharla. Haz que los Thralls lo sujeten a uno de los barrotes. Volvió a mirar hacia abajo, al lloriqueo de Dustin, con una sonrisa casi cariñosa adornando sus rasgos ocultos. Has hecho tanto por nosotros, Román, es justo que te permita llevar esto hasta el final. La sirena se agachó con un siseo y recogió al polvoriento en sus manos con garras. Román no intentó resistirse al Grim mientras lo tomaba, demasiado atrapado en su locura divagante como para darse cuenta o preocuparse. Silver observó a Siren deslizarse hacia atrás por la puerta de la estructura antes de regresar a la mesa y tomar asiento. Teral, gritó Silver, tráeme una segunda ración. Fin nota aparte. Según internet la carne humana sabe a cerdo, ya no sé qué pensar de nuevo al comerlo jajaja. Continuar a la siguiente parte.